como lluvia al suelo. ¿Por qué no sigues el camino del abuelo? Decisiones son un cielo sin dueño. Aquí mando yo, no hay diseño pequeño. Dicen y dicen, pero quién sabe, cada vida es un viaje. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Por supuesto, este que es el programa que cambia la mirada cultural sobre lo que significa tener o no tener hijos, como ya lo sabés, entendiendo cada decisión como válida. Nosotros mostramos toda la diversidad que aparece y siempre te agradecemos a vos que estás allí acompañándonos desde el otro lado, ya en esta 8ª temporada a través del canal 64 de Claro, esto es Vive TV, pero sabés que llegamos mediante distintos operadores de cable, no solo para toda la Argentina, sino desde la virtualidad hacia el mundo. Ahí nos encontrás en el www.vivetv.com.ar y siempre te invitamos a que hagas ahí un recorrido por todo lo que tiene que ver con la biblioteca de ¿Y ustedes para cuándo? Ya nos estamos aproximando a un nuevo aniversario, así que prepárate, esto va a ser en el mes de noviembre y se viene, por supuesto, con muchísimas sorpresas y novedades. Y hoy vamos a hablar de aquellos que sí deciden tener hijos, con toda la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? En este programa siempre nos dedicamos a derribar mucho mito también, mucho mandato, y quizás uno de los argumentos que ahí aparecen, sobre todo por parte de aquellos que deciden no tener, es, bueno, ¿cuántos de los que sí toman por este caminito lo han hecho de una manera consciente, ¿no? Por todo lo que esto va luego a despertar como consecuencia, esta responsabilidad, este compromiso de la crianza, de la educación. Por eso voy a presentarla a ella, que hoy la tenemos en nuestros estudios y que me encanta, porque es alguien que cuenta con muchísima expertise, más allá de ser mamá de 5 hijos, ella viene fomentando y promoviendo todo lo que es la crianza desde lo consciente, cuestiones que son también bastante particulares, que hoy vamos a estar hablando de todo eso y más. Es consultora en el ámbito de la educación, es licenciada en trabajo social, así que ya la presento a Carolina Marani. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, al fin nos conocemos de manera personal, porque te hemos tenido ya, no solo en este programa, en otros espacios, también acá en Vive TV. Y bueno, como yo decía un poquito, con vos se pueden hablar de distintas cuestiones que atraviesan por ahí el camino de aquellos que sí deciden tener hijos. Ya de por sí vos lo hacés en primera persona, porque tenés 5. No es algo muy común hoy en día, ¿eh? Antes era más común que las mamás, o sea, tenemos las abuelas que tenían 8, 9, 6, 5. Hoy en día me preguntan, ¿y cómo es? ¿Y buscaste buscaste los 5? ¿Y cómo elegiste tener 5? Es como una novedad, ¿no? Ajá, exacto, esto de la familia numerosa, ¿no? Si bien vos sabés que en este espacio, sobre todo, decimos que puede haber familias de 2, ¿no? Esas parejas que deciden no tener hijos y que también son una familia, ¿no? Que esto hay que promoverlo, porque si no pareciera que el hecho de tener hijos es lo que hace que, bueno, que vos tengas familia, ¿no? Sin embargo, hay familias integradas por 2 personas. Y claro, ¿no? Antes un poquito yo decía esto, quienes no deciden, o mejor dicho, quienes eligen no tener hijos, dicen, bueno, aquellos que sí lo piensan, es realmente consciente, porque después viene toda esta responsabilidad que conlleva la educación, ¿no? Y vemos las consecuencias, Caro, cuando a veces, si bien no hay un manual para ser mamá o ser papá, bueno, hay situaciones que no se han trabajado demasiado desde la casa. Es que en general cuando nos planificamos como madres, como padres, si es que podemos hacerlo, siempre nos orientamos hacia lo que fue nuestra historia. Y quizás muchas veces pensamos que es seguir una serie de pasos, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo a mi hijo, lo llevo a determinado pediatra, que es el pediatra de la familia, y después va a empezar a los 3 años el jardincito, en el jardincito del barrio o en el jardín que fue papá o que fue mamá. Y creemos que va a ser esa serie de pasos y muchas veces al momento, ¿sí?, de tener un hijo, yo siempre digo, cuando uno es mamá se rompe en 1000 pedazos y se vuelve a armar y es otra persona diferente en muchos aspectos, no solo en el ser mamá, sino en el ser profesional, en muchas cuestiones. No quiere decir que sea para peor, porque hay veces que hay discursos que son un poco extremistas, ¿sí?, como que se pierde la libertad, que se... A ver,
Es una elección y como toda elección a veces nos encuentra en determinados momentos de la vida, ¿no? Y somos también de determinada manera. Eso que somos lo vamos a llevar a nuestra maternidad o paternidad. Pero a veces ese caminito que tenemos pensado y planificado y tan armado en nuestra mente, después en la vida real no pasa y termina siendo algo completamente diferente. Exacto. Por ejemplo, el tema de la educación no es lo mismo, quizás lo que esperábamos de la educación hace 30 años atrás, cuando nosotros fuimos al jardín, a la primaria, que lo que ocurre hoy en día. Hoy en día cada vez hay más familias que están eligiendo otros tipos de educación. Por ejemplo, dado el contexto, dada la coyuntura y dado también a que los niños nacen y conviven y crecen de una manera distinta. Antes quizás este hecho de que había familias más grandes, de que crecíamos con los primos, con los tíos, familias ampliadas, hacía que las mamás tengan una especie de tribu, ¿sí? Las mamás, los papás tengan una especie de tribu o que tengan otros tiempos. Hoy las mamás, por suerte, retoman sus carreras profesionales, que eso, si bien es muy importante, también va cambiando la configuración de la familia. Y de alguna manera, muchas mamás y muchos papás llegan a la maternidad y a la paternidad sin haber acompañado a nadie de su familia, por ejemplo, nunca haber visto una lactancia o no haber estado presente en un parto. Al ser las familias más chicas, también cada vez es más difícil. Entonces llegan con tan poca información, ¿sí? Que a veces al momento toca o tomar decisiones o incluso entregar esas decisiones en manos de los expertos. El problema que trae esto es que a veces va llevando a una desconexión con los hijos. Entonces esta cuestión también de un maternar y un paternar consciente tiene que ver con decir, a ver, yo puedo pensar, hay un millón de cosas que no voy a poder planificar, porque cuando uno elige tener un hijo también es una lotería, uno no sabe qué es lo que, cómo va a llegar y de qué manera y cómo va a ser, pero de alguna manera este poder planificar es sobre los recursos que tengo, bueno, a ver, ¿qué decisión voy a tomar? Con toda la información arriba de la mesa, no lo que hicieron mis ancestros, pero tampoco a veces es bueno dejarse llevar por la palabra, solo la palabra experta, porque ahí es donde nos desconectamos. Exacto, Caro, qué interesante esto que traes, ¿no? Y sobre todo pensando puntualmente en las mujeres, ¿no? Porque es donde siempre recae como esta mirada y quizás, bueno, si uno se retrotrae en lo que sucedía con nuestras abuelas, ¿no? Con nuestras mamás, bueno, quizás con nuestras mamás no tanto, ¿no? Porque ya la mujer había empezado en esto de pensar en sí misma, formándose desde lo profesional o yendo a trabajar. Pero en la época de nuestras abuelas, bisabuelas, esto de quedarse en la casa pura y exclusivamente dedicada a la educación de sus hijos, ¿no? Y el hombre como proveedor era el que sí, ¿no? Iba a trabajar, pero era ella la que tenía que dedicarse a la crianza. Hoy, obviamente, que encontramos mujeres y vamos al otro extremo, ¿no? Que quizás ni bien nace su bebé, allí lo llevan a un lugarcito tempranamente para que ella pueda seguir con su jornada profesional, ¿no? Y entonces uno dice, eso también, es una decisión válida, porque acá aceptamos toda la diversidad, pero nos fuimos como de un extremo al otro, ¿no? Es que también es un orden social, y eso es lo que ha cambiado. Y el tema es que no nos quedemos en el medio sin saber dónde estamos pisando, que no nos quedemos ahí perdidos en el aire, en el deber ser, en qué debemos ser. Lo importante es, vos podés elegir hoy en día también si tu economía lo permite, porque también antes trabajaba una sola persona, pero el consumo era mucho menor, hoy en día compramos muchas más cosas, se vive de otra manera, entonces en la mayoría de los hogares hace falta que ambos progenitores, si es que los hay, trabajen y aporten al hogar. Entonces también a veces que es una necesidad económica y social que la mamá se vaya. Y hay veces que es esto, ¿no? Por elección, porque antes siempre quien debía, entre comillas, no sacrificar o dejar de lado su carrera era la mamá. Hoy encontramos hogares donde hay papás que se quedan también cuidando a los hijos, ¿sí? Porque no nos olvidemos que más allá de la necesidad económica, hay algo claro, sobre todo los niños siempre, pero sobre todo los primeros 7 años de vida, ellos necesitan a un adulto presente. ¿Sí? Y esto, lejos de generar culpas, pero es siempre mucho mejor si pueden estar bajo cuidado de algún familiar, ¿sí? Mamá, papá, abuelas y tíos. Y poder organizarlo a veces para muchas familias es prácticamente imposible, y esto genera también que, más allá de decir, ¿no? de esta cuestión social, se terminen convirtiendo las familias y también a veces que muchas familias no la estén pasando bien en la maternidad y la paternidad. Esta soledad, esta desconexión y a la vez también esta falta de apoyo,
esta necesidad de aportar los dos a la economía, no colaboran con ese antiguo orden social que, si bien obviamente que por ahí afectaba a la mujer y al hombre también, ¿no? Con diferentes cargas y demás que se han evolucionado, pero también dejaba todo clarito, estaba todo ordenado, cada uno sabía cuál era su lugar. Ahora hemos evolucionado, pero todavía estamos como en un desorden. Habría que esperar que quizás, viste, cuando pasa un auto por la ruta, bueno, que baje el polvo y ver en qué escenario nos encontramos. Estamos en una coyuntura confusa. Sí, sí, aparte esto, ¿no? Que también va como presionando, que es el mismo sistema, ¿no? En esta cuestión, bueno, encontrar tu mejor versión, más allá de que sos mamá, que sos papá. Entonces esta cuestión que invita todo el tiempo a generar más acciones dentro del contexto de la vida. ¿Y qué pasa ahí con la crianza y la educación de sus hijos? ¿Son escuchados, son validados en todas sus expresiones? Porque bueno, después uno empieza a tener como noticias o informaciones que van llegando cuando son de conocimiento público, donde uno dice, ¿dónde estaba la mamá? ¿No? ¿Dónde estaba el papá? Entonces creo que es interesante siempre mostrar esto, si bien no hay, como dije antes, una guía, ¿no? De cómo educar, porque cada uno lo hará pensando que es lo mejor, ¿no? De eso también vamos a hablar, porque cada mamá, cada papá piensa que lo que está haciendo es lo mejor para su hijo, más allá de que el vecino, el amigo, el tío, la tía haga otra cosa con los propios. Pero ¿qué sucede después, no? Cuando empieza a pasar el tiempo y uno dice, pero ¿desde qué lugar se educó a ese niño? No solo con los valores, ¿no? Desde otras cuestiones que tienen que ver precisamente con el estar presente el día a día, Caro. Sí, salvo cuestiones patológicas, o sea, las familias, los padres, las madres siempre eligen desde el amor, o sea, suponemos que la mayoría de las familias se elige desde el amor. El error siempre va a estar, pero bueno, la culpa también, ¿no? Pero de alguna manera también pensemos en que quizás no hay una guía, pero sí hay formas de empezar a observar a nuestros hijos de otra manera y de ver qué necesitan, porque a lo mejor lo que necesitan es simplemente nuestra observación y que seamos un poquito más coherentes con esto que le está pasando al niño, no a lo que nos cuentan en la escuela, a lo que nos dice el profesional, porque también estamos atravesando por una etapa donde hay una gran patologización de conductas que son propias de la infancia, ¿sí? O sea, si bien cada vez hay más niños que necesitan apoyos, está muy en boga el tema de niños neurodivergentes, de cómo acompañar, es un tema que se sabe y que ha ayudado a muchísimos, incluso muchísimos adultos que hoy en día están encontrando respuestas, pero también a veces pasamos un poquito para el otro lado a no tolerar algunas conductas de los niños que son propias a veces del estrés y de la presión que están pasando en esta coyuntura actual, como decíamos, y que a veces también son cuestiones que se confunden con patologías cuando quizás a lo mejor lo que está necesitando ese niño es una forma de educación diferente o quizás otro tipo de presencia de parte de su familia. Qué importante esto que decís, Caro, ¿no? No solo, bueno, por aquellos que tienen ya cierto diagnóstico, bueno, yo que me dedico precisamente a visibilizar y a trabajar, ¿no? En todo lo que refiere a la educación para todos, entendiendo que en un aula tenemos diversidad, ¿no? Primero, todos desde la singularidad. Todos son muy particulares y acá no se trata de que si tiene o no tiene un certificado de discapacidad o la determinación o la sentencia que a veces pareciera que es un diagnóstico. Pero me interesa esto que vos traés, ¿no? Cómo hay que quizás mostrar a veces otro tipo de educación que no es la que a veces estamos habituados a ver, ¿no? O a conocer desde lo tradicional, porque sé que vos también venís desarrollando esto que bueno, que me gustaría que hoy también lo compartas, que viene como a romper con toda esa estructura. Es que hoy la educación, o sea, tiene que dejar de ser pensada, esta es mi convicción, ¿no? Como algo exclusivamente del ámbito escolar, porque si no se hace como si fuera un ping-pong, ¿no? En la escuela, eso viene de la casa, en la casa, en la escuela no tienen herramientas y termina siendo como una división entre los que más tenemos que cuidar a los niños y eso los termina afectando a ellos directamente. Más que nada quizás es pensar en una educación que pueda tener a todos los adultos trabajando en equipo, que me van a decir, sí, en teoría es bueno, pero no, si cambiamos la estructura y la forma de ver a los niños, esto es posible. También de alguna manera voy a decir algo controvertido, pero venimos durante muchas décadas dejando afuera a la familia de las escuelas. El típico, ¿no? 3, 4, 5 años, mamá, quédate afuera porque si vos entrás es peor y así.
y de alguna forma también va desconectando. Entonces los adultos, bueno, listo, entonces lo que pasa en la escuela, lo que pasa en casa, y ahí es donde se dan las incoherencias y lo vemos en los niños. Entonces, si hay una forma de volver a trabajar en equipo, ¿sí?, entre todos los adultos que formamos parte del acompañamiento de la construcción de ese niño, podemos seguramente hacer cambios profundos en cómo la educación va a llegar a ese niño. Y también corriéndonos de ese lugar pasivo donde lo ponemos, de que el niño necesita ser educado por nosotros los adultos, porque sin querer, por un lado estamos faltando un montón, pero por otro lado estamos siendo sumamente intervencionistas. Desde mi lugar, yo abogo por una educación que quizás acompañe un proceso natural, educativo, que ya está en el niño, y nosotros lo vamos a acompañar y lo vamos a orientar como guías, como mentores, de alguna forma, y no todo el tiempo queriéndoles decir qué tienen que hacer, porque sin darnos cuenta en este deber aprender, estamos todo el tiempo rompiendo y desconectando al niño con sus verdaderas habilidades, con su verdadero potencial. Y esto es posible, y esto ya está inventado, y hay muchísimas metodologías que están centradas en el niño, ¿sí?, como por ejemplo, habrán escuchado nombrar Montessori, Waldorf, Educación Democrática, Reggio Emilia y muchas otras, que no se centran en una currícula, ¿sí?, hasta dónde el niño tiene que aprender, sino desde dónde estamos, saber qué trae el niño, qué tiene. Entonces, independientemente si el niño tiene diagnóstico o no, si el niño vive en un contexto social y económico favorable o desfavorable, si tiene papás más presentes, menos presentes, vos vas a partir de lo que ese niño trae. Y también eso te va a llevar a observarlo mejor, a conectarte tanto como mamá, papá, como educador, y también te va a llevar a que vos puedas acompañar desde algo posible, desde algo que ese niño va a poder lograr. Y ni hablar cómo vamos a estar fomentando la dignidad, cómo vamos a estar cuidando ese ser del niño, que si no siempre siente que le falta para llegar a algo. En cambio, así crece desde donde está. Qué interesante todo lo que estás trayendo, Caro, y además qué controversial, ¿no? También lo vamos a traer porque, claro, uno dice, en la época, ¿no?, de nuestras abuelas, este famoso correctivo, ¿no? Entonces uno habla quizás con los adultos mayores, ¿y qué es esto de darle hoy tanta libertad a que digan lo que quieren hacer, lo que quieren comer estos niños? En mi época eso no pasaba, ¿no? Y directamente se come lo que hay y si no, no coma nada. Y hoy vemos, ¿no?, como esta cuestión de tanta transformación, donde, bueno, por un lado, lo que era antes, que sabemos que también tenía sus consecuencias, por supuesto, desde quizás la educación más autoritaria, esto que vos decías, esto se hace, esto no, cuando se come no se mira televisión, y hoy vemos niños que están comiendo y quizás están con la pantalla, ¿no?, de su celular, de su tablet. Digo, es como que, wow, ni blanco ni negro, ¿no? ¿Cómo encontrar este equilibrio, Caro? Sí, hay algunos abandonos que simplemente han cambiado, ¿no? Claro. A ver, quizás mucha de la laxitud actual proviene de padres o abuelos muy autoritarios. Entonces, también esta famosa cuestión de nos vamos para el otro lado, como se dice, ¿no? Sí. Vulgarmente, es esto. No hace falta ni la laxitud, ni tampoco hay que confundir la mentada crianza respetuosa con el abandonar al niño, a dejarlo a su suerte, dejarlo hacer lo que quiere, sino que hay que tomar en cuenta que estos niños nos necesitan y nos necesitan presentes. Y esto que vos contás de la pantalla, a ver, no hay nada más, quizás más solitario. A mí me genera una sensación de soledad muy grande ver a un niño que está comiendo con la pantalla, porque te van a decir, es la única forma de que coma. Claro. Pero es que en algún momento esa pantalla llegó al niño. Y a veces cuando la pantalla no llega y buscamos otras herramientas que quizás existen y que quizás también, ojo, sin demonizar a esa mamá o ese papá que encontraron ese recurso, quizás habría que acompañar más sobre qué otros recursos además de la pantalla hay. Y pensar que ese niño, a ver, que come con la pantalla, es un niño que de alguna manera ya se está desconectando de lo que está comiendo, ya se está desconectando de ese momento que antes era un momento de charla. Entonces, bueno, es un poco y un poco, ¿no? No es ni todo lindo lo del pasado, ni todo lindo lo del presente, y hay que ir tomando y armando una estructura que simplemente funcione para los niños sin desgastar a las familias. Porque también encontramos muchas familias tan centradas en hacer un hermoso ámbito para los niños, pero también a veces a costa de dejar demasiado esfuerzo, demasiado trabajo. La familia es una unidad
Y una familia conectada puede cometer sus errores, puede sentir culpas, siempre vamos a tener alguna culpa y algo pudimos hacer mejor. Pero si estamos conectados y miramos a nuestros hijos, ellos seguramente también van a aprender a mirarnos a nosotros y se va a generar un buen vínculo, un vínculo fuerte. E independientemente del contexto, de si trabajamos más, si trabajamos menos, de cómo sea nuestra realidad, o sea, eso va a ser igualmente un lugar seguro. El lugar seguro no está ni en la cantidad de tiempo, ni en la cantidad, a lo mejor, no sé, de ingredientes que le pongamos a algún alimento natural, sino que va a estar en ese vínculo fuerte, pero que solo se da si nos miramos. Si no nos miramos, no se va a dar. Totalmente. Y además, bueno, pensaba, ¿no? Con tanto uso de la tecnología, que de hecho es inevitable porque esto ya está presente y muchos de estos niños, obvio que ya nacieron con la tecnología prácticamente incorporadas en sus vidas, pero cómo encontrar también este equilibrio, ¿no? Porque si no, después va pasando el tiempo y encontramos ya más dentro de lo que es la etapa adolescente, que ya trae todos sus desafíos, ¿no? Desde la educación, en esta cuestión, bueno, de ni siquiera expreso o digo lo que pienso a mis seres más cercanos, total me recluyo en mi habitación, estoy con mi compu, con mi celu, ¿no? ¿Con quién estoy dialogando de lo que realmente estoy pensando, ¿no? Entonces, si eso no fue algo que ya se vivió con cierta naturalidad dentro de esa familia, desde la niñez o desde las infancias, bueno, tampoco vamos a pretender que después el adolescente, ¿no? Sea un comunicador dentro de sus vínculos más cercanos, Caro. Tal cual. Si llegamos a la adolescencia para querer trabajar este tema, ya estamos, por supuesto, muy tarde. En realidad, yo siempre digo, lo que es pantallas, bueno, hoy tanto videojuegos, pantallas, redes sociales, los videojuegos son redes sociales hoy en día también, es algo que es como, yo lo relaciono con ir al parque, y lo hemos conversado. A ver, vos no podés pensar en llevar a un niño pequeño de 6, 7 años que vaya solo al parque, no lo dejaríamos, ¿sí? Aquí al Parque Independencia, yo no lo dejaría, ni tampoco a los 8, a los 9, ni a los 10. Quizás las primeras veces vamos y nos quedamos con ellos ahí cerquita, después otra vez, más adelante podemos dejarlos ir un poco más lejos, después podemos acompañarlos y quedar un horario y volver a buscarlos, y ya en un momento van a tener las herramientas suficientes, la edad suficiente, la madurez suficiente para poder ir solos al parque. Y acá es lo mismo con todo lo que es redes sociales. No dejarlos solos. Bajo ninguna circunstancia la red social tiene que ser algo para que me hacer algo, ¿sí? Hay otras cosas, podemos ponernos un dibujito, si solo se nos ocurre pantallas, algo que no tenga entrada de personas que pueden hacerse pasar por niños, o bueno, tantas otras cosas que sabemos que puede pasar, ¿sí? Es como dejarlo solo en la calle. A un niño de determinada edad no lo dejaríamos solo en la calle, tampoco lo dejamos solos en las redes sociales. Exacto, y me gustó mucho lo que dijiste antes, ¿no? Habilitar estos espacios de acompañamiento, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? Porque no es simplemente, bueno, yo tengo que ponerme a cocinar, tengo que seguir con mis cosas, entonces ahí lo resuelvo con una pantalla, porque quizás sí es necesario buscar, ¿no? Esos tiempos como para que este niño pueda ir, en definitiva, descubriendo el mundo, ¿no? Y no a través de lo que es un celular. Esto me parece sumamente interesante que lo podamos decir, ¿no? Quizás como era lo tradicional, sí, vos lo decías, salir al parque, ¿no? ¿Qué encuentro en la naturaleza? No es trivial lo que estoy diciendo, no es conocer el cielo o un árbol a través de lo que estoy viendo desde lo digital, más hoy con todo lo que es el avasallamiento de la inteligencia artificial, ¿no? Que uno se puede generar ahí un contexto en 2 segundos. Es que lo que el niño conoce en la realidad es algo que nadie le va a contar, no tiene interpretación, está a su vista directa, a sus sentidos. Ese es el famoso vivencial o experiencial. Cuando hablamos de educación experiencial, es eso, es ir a la calle. Podemos estar yendo a lo mejor a comprar el pan y estar teniendo una experiencia de aprendizaje para los niños, cosas sencillas, en cosas de la vida. Y de alguna manera hay una confusión muy grande respecto también de la fantasía. A ver, creemos que los niños necesitan un mundo de fantasía y que Mickey y que las princesas y que los superhéroes y todo se convierte en fantasía, incluso de la educación también formal. Llevarlos siempre a la fantasía. Un niño pequeño lo que necesita es construir su imaginación, y la única forma de construir una imaginación fuerte es en base a elementos reales.
Entonces, el niño necesita no solo ir a la calle, bueno, dentro de lo que esté en nuestras posibilidades, que tenga las vivencias personales, pero también a ver lo que es un material realista, ¿sí? Ver cómo es realmente un animal, ver cómo es realmente ver cómo es realmente un árbol, conocer diferentes herramientas, ¿sí? Que después va a poder unir y hacer sus propias cuestiones, su propia fantasía, su propia imaginación. El niño recién entiende a la fantasía como tal a partir de los 6, 7 años. Entonces eso de crear un mundo de fantasía es algo que el adulto eligió para el niño y muchas veces hasta utilizamos la misma fantasía para generar ideas erróneas que después también nos sirven como una suerte de manipulación del niño, ¿no? Esto de llevarlo a la realidad es una herramienta importantísima que hoy está subestimada, pero que realmente hace que el niño pueda construir no solo su mente, su imaginación, sino su inteligencia y su solución de problemas, su toma de decisiones. Pensamos que la toma de decisiones, la solución de problemas nos la vende un software, nos la vende robótica, nos la vende... No es solo eso, esos son muy lindos, son excelentes, pero no hay nada mejor que un niño que puede ir y ver un caminito de hormigas y observarlo. Ahí está la verdadera vida y las herramientas reales que toma el niño para construir su mente y su pensamiento. Impecable, bueno, como siempre es más que un placer escucharte, Caro, que de hecho, bueno, vos oficiás como consultora también ahí en tus redes sociales, te has convertido en influencer ya, capaz que sin quererlo tanto, de muchas familias que van allí trayendo, ¿no?, sus propias situaciones o experiencias a tener que atravesar, que es un desafío esto de la maternidad, de la paternidad. Yo insisto con lo mismo, es como ir aprendiendo en el hacer, es ir descubriendo, ¿no?, todas estas cuestiones que no están escritas en ningún lugar, pero que bueno, cada mamá, cada papá ahí encontrará la mejor forma, ¿no?, de poder traspasarlo. Y creo que también viviéndolo sin tanta culpa, ¿no? Sí. Que creo que esa es una palabra que antes sin dijiste, juicio. Porque a veces sin juicio, esto de decir, bueno, yo lo que estoy haciendo, no qué pensará un otro, qué me dirá un otro. Acá lo único importante, y saben que es la premisa de este programa, lo que vale es lo que vos sentís, ¿no?, y lo que vos considerás desde lo honesto y desde lo auténtico, que va a ser la mejor educación para tus hijos. Es que no hay forma de conectarte tampoco con tus hijos si no te reconectás con vos, porque una manera, esta cuestión de estar todo el día con tus hijos, esta famosa intuición de madre, de padre, no es una magia que baja del cielo, es que vos estás viendo a tu hijo 24/7 y esa información es valiosa. Entonces muchas veces hay muchas familias que la pasan mal por esta cuestión de desconectar, de dejar muy en manos a la visión la visión experta, que es muy buena y ayuda, pero nunca desconectada de la visión de mamá o de papá, porque ese aporte es esencial y a veces, ya te digo, esto lleva a que muchas familias sientan que les están, no sé, los llaman de las escuelas, los llaman y no me están hablando de mi hijo. Y empiezan a entrar en una contradicción, empiezan a padecer, a sentir que realmente tienen que llevarlos a un montón de lugares, a ser evaluados por un montón de profesionales, y va en contra de lo que ellos mismos sienten como padres. Entonces, parar, o sea, antes de someter al niño a un montón de estudios, de lugares, mirémonos los adultos, porque cuando algo pasa en el niño, primero tenemos que mirar nosotros, qué rol estamos cumpliendo como adultos, en qué ambiente están habitando los niños, qué es lo que pasa alrededor del niño. Si todo eso está perfecto, ahí buscamos el problema en el niño. Pero hoy tendemos a buscar el problema en el niño antes de mirarse alrededor y a adultos sanos, que le están proponiendo lo que el niño necesita, y si el ambiente donde ese niño está es sano y es bueno para él y para su desarrollo. Bueno, impecable, como te dije antes, Caro, la verdad que es fabuloso que hayas estado hoy en nuestro programa compartiendo este capítulo. Te felicitamos por todo tu accionar. Bueno, como dije, pueden buscarte allí en las redes sociales y bueno, y seguiremos en contacto porque siempre hay más para mostrar y para visibilizar en torno a todo lo que atraviesa la maternidad y o paternidad. Así que un gusto, Caro, gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la licenciada Carolina Marani, bueno, como decíamos, ¿no?, sensacional todo este tipo de conceptos que ya hoy nos estuvo compartiendo en relación a lo que implica la crianza, la educación, esta responsabilidad y este compromiso desde lo consciente, ¿no?, que todos aquellos que eligen
tener hijos deberían tener. Bueno, señoras y señores, hasta aquí llegamos con este programa por el día de hoy. Recuerden que el estreno es cada domingo a las 5 de la tarde aquí en la pantalla de Vive TV. Después tenemos repeticiones a lo largo de la semana. Incluso los invitamos a que puedan escribirnos a través de nuestras redes sociales, ahí buscanos en nuestro canal de YouTube. Si vos también querés compartir tu historia, si sos profesional y tenés alguna temática para que podamos aquí visibilizar, bueno, con mucho gusto, ahí más que bienvenido. Gracias a nuestra Dire Azul, ahí en la técnica, y nosotros sí te deseamos una excelente semanita y será hasta el próximo domingo en un nuevo ¿Y ustedes para cuándo? Sin mando. ¿Y ustedes para cuándo? El corazón va decidiendo, sin prisa, sin mando. ¿Y ustedes para cuándo?